Ok, no sé si me están escuchando bien ahí. Sí, se escucha Agradezco, perfecto. Sí, agradezco la invitación de Carolina. Quisiera compartir con ustedes este tema que para mí surge cuando llego desde mi formación en el IDIMI en la Universidad de Chile al Hospital San Juan de Dios y encuentro esta necesidad, esta situación como de poder estandarizar el manejo de los hijos de madre hipertiroidea en un contexto de que estos pacientes son susceptibles de correr ciertos riesgos que vamos a detallar a continuación. Entonces, esta es nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a ver algo de fisiología y luego vamos a hacer básicamente dos detalles en relación a características y manejo, uno al feto como paciente y el otro al neonato como paciente. Y cuando nosotros evaluamos y vemos cuáles son las causas de hipertiroidismo neonatal, nos damos cuenta que la más frecuente es la autoinmune. Autoinmune por estos anticuerpos que se llaman anticuerpos antirreceptor de TSH, que tienen la gracia que tienen la capacidad de traspasar la placenta, son producidos por la madre en una enfermedad primaria de la madre autoinmune, y son capaces de traspasar la placenta y producir el mismo efecto estimulatorio sobre la tiroides fetal en forma transiente. También tenemos causas de hipertiroidismo neonatal que no son inmunes, que son genéticas que escapan a esta presentación. Entonces, en la enfermedad de Graves lo que tenemos es la producción por las células B de estos anticuerpos antirreceptor de TSH que van a ir fundamentalmente a dos parénquimas, uno a la glándula tiroides para producir hiperestimulación de la misma con exceso de producción de T3 y T4 con todos los efectos fisiológicos y patológicos que ésta podría producir en exceso. Y por otro lado, estos anticuerpos pueden modular la actividad de células T, particularmente a nivel de ojo, para producir aumento de glicosaminoglicanos con la clásica oftalmopatía hipertiroidea tan característica de estos pacientes. Vean ustedes entonces acá hay una oftalmopatía hipertiroidea en una madre y acá esta es una paciente mía del poli donde se ve un gran bocio por la hiperestimulación de estos anticuerpos. Este es el receptor de TSH, tiene un dominio extracelular y transmembrana, y esto que se ve acá son los anticuerpos TRAPS, de los que vamos a estar hablando en reiteradas ocasiones durante esta presentación. Vean ustedes cómo se ve en azul y en verde, y esta pueden ser estimulatorios sobre el receptor, donde tenemos una traducción de proteína G, o la inducción de estimulación de una señal de proteína G en el receptor. Podemos tener la unión de este receptor de este anticuerpo al receptor con un bloqueo de la señal y ahí vamos a tener un anticuerpo inhibitorio. También es importante recordar cómo funciona la unidad fetoplacentaria. Por ejemplo, recuerden que la TRH materna es capaz de atravesar la placenta para estimular la producción de TSH fetal inicialmente. También pueden ver cómo la TSH materna es relativamente impermeable a esta barrera placentaria. Las hormonas tiroideas logran atravesar bidireccionalmente la barrera placentaria. Y vean ustedes cómo otros elementos como el yodo también logran atravesar la placenta y van a ser muy necesarios para la síntesis de hormonas fetales. Pero me quiero detener particularmente en que la placenta también es permeable a estos anticuerpos antirreceptores de TSH que vamos a llamar TRAPS de aquí en adelante, y también a las drogas antitiroideas, y esto es muy importante al momento de plantear las causas de esta enfermedad y también en los tratamientos. Y un poco en biología tiroidea, solo recordarles que alrededor de las 12 semanas tenemos a una tiroides completamente normosituada y que empieza a funcionar, y alrededor de las 20 semanas tenemos el eje eh, hipófisis tiroides completo y maduro. Y por eso, en ese punto de las 20 semanas, empieza a ser este eje responsivo a los anticuerpos antirreceptor de TSH. Por lo tanto, el hipertiroidismo fetal lo vamos a ver más en la segunda mitad del embarazo. ¿Qué pasa con enfermedad de Graves y embarazo? Vean ustedes cómo desde el momento de la concepción aumenta un poco el riesgo en relación a la población general, las mujeres embarazadas de desarrollar enfermedad de Graves. En el segundo y en el tercer trimestre del embarazo este riesgo disminuye, y luego dentro del primer año post parto aumenta sustantivamente
el riesgo de desarrollar una enfermedad de Graves en esta mujer. Por lo tanto, el embarazo per se y el posembarazo son factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Graves en una mujer y, por tanto, aumentar el riesgo de tener un neonato y un feto con hipertiroidismo. Hasta un 1% de las mujeres en edad fértil va a presentar hipertiroidismo. Y la incidencia en el embarazo es hasta un 0,2%. Vean ustedes como un 2% de las embarazadas que tienen enfermedad de Graves van a tener un recién nacido con hipertiroidismo clínico, con tirotoxicosis, y un 3% va a tener un recién nacido con hipertiroidismo bioquímico. Si esta mujer está con drogas antitiroideas en el último trimestre, el riesgo de desarrollar o de tener un neonato con hipertiroidismo es de un 22%. Y si esta mujer tiene TRAPS positivos en el segundo a tercer trimestre del embarazo, el riesgo de tener un recién nacido hipertiroideo aumenta de un 15 a un 29%. Pero con esto ustedes pueden ver que probablemente esto no es tan frecuente. Sin embargo, me quiero detener sobre esto, sobre la morbimortalidad. La morbilidad alcanza hasta un 27% y hasta un 40%, particularmente en mujeres no tratadas. Y ahora con la llegada de muchas mujeres extranjeras con mal control del embarazo, esto está aumentando. Y la mortalidad puede ir de un 1,2 a un 20% cuando no se ha tratado la madre. Las fallas de mortalidad pueden ir desde lo fetal a lo neonatal, falla cardíaca, compresión traqueal, trombocitopenia. Otra cosa sobre la que me quiero detener es que las mujeres que tienen enfermedad de Graves son susceptibles de ser tratadas con medicamentos, tratadas con cirugía o tratadas con radioyodo. La cirugía y el radioyodo son tratamientos definitivos, donde nosotros tratamos de eliminar la glándula químicamente o quirúrgicamente para que la mujer no responda a estos TRAPS que ella produce. Sin embargo, el hecho de estar en tratamiento y ya no estar hipertiroidia porque le sacamos la glándula o porque hicimos radioyodo en esta glándula, no quiere decir que ella deje de producir TRAPS. Vean ustedes cómo con tratamiento con medicación y cirugía al año y medio, la disminución de la positividad de TRAPS en estas mujeres es de alrededor de un 20 a 30%. Sin embargo, a 5 años post radioyodo, las mujeres pueden estar positivas para sus TRAPS entre un 20 a un 40%. Por lo tanto, una mujer que está en puerperio y que es hipotiroidia, perfectamente podría haber estado produciendo TRAPS y tener la probabilidad de tener un recién nacido hipertiroidio. Siempre que vean a una mamá hipotiroidia, pregunten por qué es hipotiroidia y les puede decir, yo tuve hipertiroidismo, me sacaron la glándula o me hicieron radioyodo. Las posibilidades entonces frente a una mujer con una enfermedad de Graves activa es que ella produce anticuerpos estimulatorios, entonces estos pueden estimular la tiroides fetal y producir hipertiroidismo fetal. Pero esta mujer también podría producir anticuerpos inhibitorios que pueden inhibir la tiroides fetal y producir hipotiroidismo fetal. Esta mujer podría estar con un sobredosaje de hormonas de drogas antitiroideas y por tanto inhibir la tiroides fetal y producir un hipotiroidismo fetal. ¿Qué pasa con una mujer con Graves inactivo, una mujer que está hipotiroidea porque se le hizo tratamiento definitivo con radioyodo o con cirugía? Ella podría seguir produciendo los TRAPS y tener un recién nacido y un feto hipertiroideo, o ella podría tener TRAPS inhibitorios y tener un feto hipotiroideo. Por lo tanto, las posibilidades frente a una mamá que tiene una enfermedad de Graves son múltiples, desde tener un recién nacido con un hipertiroidismo, que habitualmente es transitorio, tener un recién nacido que puede ser hipotiroideo primario, que habitualmente es transitorio, pero también podría ser permanente, o bien el exceso de hormonas tiroideas que es capaz de pasar a través de la placenta en una mamá que estuvo mal controlada, inhibir la TSH fetal y por tanto producir un hipotiroidismo central. Son múltiples las posibilidades. ¿Qué pasa entonces en relación al hipertiroidismo fetal? Es importante poder encontrarlo y diagnosticarlo porque este es altamente predictivo del hipertiroidismo neonatal. Si tenemos un feto hipertiroideo, vamos a tener probablemente un recién nacido hipertiroideo. Y acá tendremos que estar entonces atentos a la taquicardia fetal, definida con más de 160 por minuto, la presencia de bocio ecográfico, polihidroamnios, oligohidroamnios, avance de la maduración esquelética evidenciada por la aparición de epífisis distal de fémur antes de las 32 semanas,
Es importante entender que el porcentaje de prematurez en este grupo de pacientes es de un 4 o un 11% de mujeres tratadas, pero en mujeres no tratadas hasta un 53%, que podemos tener restricción del crecimiento intrauterino por efecto directo de la tirotoxicosis o de la preeclampsia inducida por el exceso de hormonas tiroideas maternas. Y vean ustedes cómo tenemos óbito fetal entre un 5 y un 7% en mujeres tratadas y un 24% en mujeres no tratadas. ¿Y cuándo entonces podríamos sospechar un hipertiroidismo fetal en el contexto de factores maternos? Cuando esta madre tenga TRAPS elevado más de 2.5 veces el valor normal del laboratorio de referencia en el segundo o tercer trimestre del embarazo, o si esta madre tiene claramente, al momento de que nosotros la evaluamos, clínica de tirotoxicosis o está con drogas antitiroideas en el tercer trimestre. O si esta madre tiene el fenotipo sugerente más clásico del hipertiroidismo. Este es un caso real que nos tocó en el Hospital San Juan de Dios, una madre extranjera que tenía una enfermedad de Graves pregestacional, sin tratamiento, que tuvo este óbito fetal, un mortinato a las 35 semanas. Vean ustedes cómo se produjo en el contexto de un síndrome hipertensivo del embarazo, un gran infarto placentario. Por lo tanto, les quiero hacer énfasis, esto del hipertiroidismo neonatal va a ser poco frecuente, tal vez van a haber pocos casos de recién nacidos con clínica de hipertiroidismo hospitalizados en neo, pero si sabemos diagnosticarlos y focalizar bien cuáles son aquellos que tenemos que identificar, vamos a ahorrarnos la posibilidad de una muerte temprana e inesperada, ya sea a nivel fetal o neonatal. Entonces, ¿qué parámetros evaluamos en el feto? El crecimiento fetal, la frecuencia cardíaca, ya lo habíamos dicho, la maduración esquelética con la aparición de la epífisis temprana ante las 32 semanas. Obviamente, tiroides fetal, pueden ver acá cómo se ve este bocio, los movimientos fetales. En general, la necesidad de medir sangre, hormonas tiroideas en sangre fetal es excepcional y está reservada solo cuando estemos sospechando un hipotiroidismo fetal severo, donde vamos a tener que hacer tratamiento con tiroxina intraamniótica a la madre. Acá pueden ver nuevamente un bocio, una reconstitución 3D, y vean ustedes cómo tiene 160 con escapes por sobre 160 incluso este feto. Cuando ustedes están evaluando o se enteran de que un paciente pronto a nacer está con bocio, las posibilidades también son múltiples. Podría ser que este paciente esté con bocio porque está hipertiroidio, podría ser que está con bocio porque tiene un hipotiroidismo por TRAPS inhibitorios, o podría ser que está con bocio porque la madre está sobretratada con drogas antitiroideas. Entonces, no todo bocio va a ser sinónimo necesariamente de hipertiroidismo neonatal. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuando el feto está con un bocio importante ecográfico? Bueno, hay que ver factores maternos, esta mamá está con TRAPS alto, está con requerimiento de drogas antitiroideas, está con clínica de hipertiroidismo y los factores fetales que también ya hemos comentado. Entonces, ¿cuál es el manejo que hacen los obstetras y los endocrinólogos de las mujeres? Porque al final, si tratamos adecuadamente a estas madres, nosotros en la práctica pediátrica vamos a tener menos problemas. Bueno, hay que hacer medición de TRAPS de rutina maternos al inicio del embarazo a toda mujer que tenga el antecedente de enfermedad de Graves o historia de enfermedad de Graves. Y obviamente hay que repetirlo en el segundo o tercer trimestre de embarazo y estar súper pendiente de los niveles. Si el riesgo aumenta cuando estos TRAPS están por sobre 2,5 a 3 veces el valor normal. El riesgo aumenta para tener un hipertiroidismo neonatal, que es lo que estamos buscando. Y si la embarazada está con requerimiento de drogas antitiroideas y tiene TRAPS positivos, hay que hacer un seguimiento por parte del obstetra más seguido del feto con búsqueda de bocio fetal y con ecografía seriada. Se hace control con TSH y T4 libre mensual a la madre, y lo que queremos es tener una T4 libre en la madre en rango superior normal para mantener eutiroidismo fetal. Si la embarazada tiene TRAPS negativos o no está requiriendo drogas antitiroideas, entonces esa embarazada sigue un control habitual. Entonces, ¿cómo tratamos el hipertiroidismo fetal? Bueno, lo tratamos dándole drogas antitiroideas a la madre. La madre va a ser el sujeto que nos va a permitir dar el tratamiento a nuestro feto. ¿Con qué? Propiltiuracilo por sobre metimazol o tiamazol, que son los antitiroideos clásicos. Vean ustedes cómo los antitiroideos que ocupamos lo que hacen es inhibir la captación de yodo y la organificación, o sea, la síntesis de hormonas tiroideas. Lo que queremos es mantener frecuencia fetal entre 110 a 160, y tenemos que ser súper cautelosos si en el contexto de tratar a una madre con dosis altas de drogas antitiroideas aparece bocio, porque ahí tenemos que ocupar la mínima dosis que sea útil para la madre.
y se considera cirugía solo en caso de una reacción adversa severa a medicamentos en la madre o requerimientos de dosis muy, muy alta. ¿Por qué es importante que entendamos que las madres deben estar tratadas en el primer trimestre con propiltiuracilo y no con metimazol o tiamazol o tirosol, como se llama? Básicamente porque podemos tener malformaciones congénitas que son mucho más frecuentes por el tirosol. Vean acá ustedes como hay una aplasia cutis, acá tenemos una atresia de Coanas, acá tenemos una atresia esofágica. Todas malformaciones o embriopatías que son más frecuentes con el tirosol. Vean ustedes que entre la semana 5 y 10, obviamente, hay mucho más posibilidad de embriopatía porque somos el feto mucho más sensible a los disruptores, y con el metimazol hay mucho más porcentaje y mucha más probabilidad de malformaciones congénitas que con el propiltiuracilo. Por lo tanto, disculpen, ¿no? Hubo un ruido. Por lo tanto, la madre se trata inicialmente, está en tratamiento con tiamazol, pasa en el primer trimestre a propiltiuracilo, y luego del primer trimestre podemos volver a tirosol, y vean ustedes cómo lo que queremos es mantener T4 libres en rango normal alta para tener eutiroidismo fetal. No sé, Caro, si ahí puedes silenciar ahí un ruido de alguno de la audiencia. Y no sé si me sigo escuchando bien o con mucha interrupción. Ok, entonces ahora a lo que nos convoca, hablemos del neonato como un sujeto de tratamiento. ¿Cuál es la clínica del hipertiroidismo neonatal? La clásica tríada es taquicardia, bocio e hiperexcitabilidad. Sin embargo, sabemos que las posibilidades de la clínica son mucho mayores. Vean ustedes cómo podemos tener inestabilidad hemodinámica, taquicardia, hipertensión, taquipnea, distrés respiratorio. Me ha tocado ver pacientes con apnea, crisis de cianosis, irritabilidad, apetito voraz, hiperexcitabilidad, pobre incremento en peso, diarrea, podemos tener lesiones cutáneas, podemos tener craniosynostosis, microcefalia, y en los casos severos, vean ustedes cómo podemos tener hepatomegalia, trombocitopenia, ictericia, hepatitis, hipertensión pulmonar, falla cardíaca y muerte. En general, estos casos severos de hipertiroidismo neonatal, que muchas veces pasan desapercibidos porque no estuvo el antecedente claro del hipertiroidismo materno, muchas veces se confunden con una infección connatal o con un TORCH. Este es un recién nacido y vean ustedes cómo tiene una enorme hepatoesplenomegalia, está ictérico, está enflaquecido, tiene reflejos exaltados, y vean ustedes cómo tiene esta clásica cara de impresión. Y como podemos ver en este recién nacido acá, este bocio, que muchas veces no siempre es palpable, pero cuando hacemos ecografías aparece mucho más presente. Este es un neonato que tiene un hipertiroidismo neonatal, y vean ustedes cómo en la medida que, vean ustedes que está ictérico, en la medida que lo vamos tratando, va recuperando el fenotipo más normal de un recién nacido término. ¿Cómo hacer el seguimiento a estos pacientes? ¿En quiénes concentrar la atención? Este es un seguimiento clásico de los grupos franceses. Los franceses son los que más estudiaron todo esto, y vean ustedes cómo tenemos en esta serie la medición de T4 libre. En las barritas negras aparece T4 libre sobre el percentil 95, o sea, T4 libre alta y días de vida. Y vean ustedes cómo las hormonas tiroideas, la T4 libre en particular, se eleva en el cuarto, quinto, sexto, séptimo día de vida. Y hay pacientes que tienen elevación de la T4 libre incluso en el día 8, 9, 10, 11 y 12. Y por el contrario, en las barras grises, cómo va aumentando los pacientes que tienen TSH frenada, o sea, un hipertiroidismo bioquímico con T4 libre alta y con TSH frenada, se pueden ver entre el día 4 a 7 de vida con mayor frecuencia. Por lo tanto, si es que tenemos factores de riesgo para hipertiroidismo neonatal, se sugiere hospitalizar a este recién nacido y observarlo durante la primera semana de vida. Pero si ustedes lo piensan, si no, nosotros no somos capaces de recabar el antecedente y los riesgos de hipertiroidismo a este neonato, lo vamos a dar de alta desde puerperio, y puede hacer el hipertiroidismo en casa y podemos tener una muerte súbita. Y este es el estudio que lo cambió todo, también de un grupo francés. Lo que hicieron fue tomar a 33 madres con TRAPS positivos en el tercer trimestre del embarazo. Y luego lo que se hizo
fue tomarle sangre de cordón al recién nacido para ver si tenía TRAPS y ver sus hormonas tiroideas. Lo que se vio es que de estos 33 binomios madre-hijo, 9 neonatos tuvieron TRAPS negativos. Y estos que tuvieron TRAPS negativos, todos fueron eutiroideos. O sea, todos los recién nacidos que nacen de madres con TRAPS positivos y que tienen TRAPS negativos en sangre de cordón, no desarrollaron hipertiroidismo y por tanto no tienen riesgo de desarrollarlo. Sin embargo, de estos 33 binomios con TRAPS positivos en la madre, 24 tuvieron TRAPS positivos en sangre de cordón. Y de estos, 7, es decir, 29%, 7 de 24, desarrollaron hipertiroidismo neonatal. 7 fueron tratados antes del día 7, 2 tratados en el día 7 y 1 fue tratado en el día 15 de vida. Por lo tanto, acá surge la idea de que el TRAPS positivo en la madre es riesgo para desarrollar hipertiroidismo neonatal, pero el principal riesgo es tener TRAPS positivos en sangre de cordón o lo antes posible en el recién nacido. Por lo tanto, como recomendación, toda embarazada con Graves, activo o inactivo, debe medirse TRAPS en el tercer trimestre de la gestación. Se debe medir TRAPS al recién nacido en sangre de cordón o lo antes posible, y los recién nacidos, hijos de madre con TRAPS positivos, deben tener función tiroidea entre los días 3 a 5 de vida. Este mismo grupo lo que hace es en una corte mucho más grande, donde se evalúan 280 nacimientos en un trabajo multicéntrico en Francia, entre el 2007 y el 2014, logran identificar 415 mujeres con enfermedad de Graves que tenían TRAPS positivos en el tercer trimestre. Y luego se fue a ver cuáles habían desarrollado hipertiroidismo en sus recién nacidos y evaluar qué factores de riesgo podían predecir que esos recién nacidos pudiesen desarrollar hipertiroidismo. Y vean ustedes cómo un valor de corte de TSH en el recién nacido de 0,9 o menos tiene un valor predictivo positivo y negativo con una buena sensibilidad y especificidad para predecir hipertiroidismo neonatal cuando se toma entre los días 3 a 7 de vida. ¿Por qué es importante esto? Ustedes deben recordar cómo es la fisiología de las hormonas tiroideas en el parto. Y lo que ocurre con la TSH, que está acá en rojo, es que cuando se secciona el cordón, se produce un pulso importante de TSH para producir termogénesis. Por eso es que el screening neonatal para hipotiroidismo congénito no se toma de inmediato, uno espera 48 horas por lo menos, porque sabe que la TSH, que está acá los valores, vean ustedes, alcanza valores súper altos. Entonces, es de todo sentido entender que si yo tengo una TSH tempranamente frenada, estamos hablando de menos de 1, es altamente probable que ese feto, ese recién nacido, aunque todavía no haya hecho clínica, probablemente sí va a ser un hipertiroidismo bioquímico y clínico. Y este es un trabajo que hicimos multicéntrico en el San Juan de Dios y en el San Borja Arriarán. Vean ustedes cómo nosotros logramos juntar 76 binomios, pero en un periodo largo, entre el 2015 y el 2020, y lo que hicimos fue estudiar características de la madre y del recién nacido. Vean ustedes acá hay características de la madre, la edad promedio de estas madres era de 30 años, 50% estaba con drogas antitiroideas, vean ustedes como 17% tenían uso de radioyodo, y 6,6% habían sido tiroidectomizadas, o sea, tenemos acá como un 25% de las madres que en puerperio iban a decir yo soy hipotiroidea, pero en realidad eran hipotiroideas porque habían sido hipertiroideas. Y vean ustedes cómo, estos son hospitales públicos, todavía no estaba todo estandarizado, se logró tomar TRAPS en las madres en un 65% de ellas. Y acá tenemos las características de los recién nacidos. La edad gestacional fue de 37,8 semanas en promedio, el 81% de los pacientes fue de término, 18 fue de pretérmino, vean ustedes como tuvimos un 17% de pacientes PET y un 6,6%, o sea, 5 recién nacidos solamente de toda esta corte desarrollaron hipertiroidismo. Bioquímico sin síntomas 2
y bioquímico y clínico 3. O sea, nuevamente, ustedes me pueden decir, ya, pero esto es súper poco frecuente. Sí, es poco frecuente, pero recuerden que tiene una alta morbimortalidad. Entonces acá lo que hicimos fue separar a los recién nacidos por grupos de madres. Acá hay hijos de madre con TRAPS positivos, acá hay hijos de madre con TRAPS negativos, y acá hay hijos de madres con TRAPS indeterminados. Y lo primero que pueden ver es que los recién nacidos que hicieron hipertiroidismo se encontraron en hijos de madre que tenían TRAPS positivos en el tercer trimestre del embarazo o cuando estaban indeterminados. Y aquellos recién nacidos, hijos de madre con TRAPS negativos en el tercer trimestre del embarazo, no presentaron hipertiroidismo neonatal. Luego, lo que quisimos hacer fue una correlación entre TRAPS maternos y los TRAPS del recién nacido. Y vean ustedes, cuando tenemos niveles de TRAPS maternos en el tercer trimestre del embarazo de 5 o más, tenemos agrupados acá en esta barrita roja a los recién nacidos que hacen hipertiroidismo. O sea, el tener niveles de TRAPS en la madre de 5 más en nuestro grupo fue factor predictor de tener un recién nacido con hipertiroidismo. Y luego lo que quisimos ver es qué niveles de TRAPS en el recién nacido, en sangre de cordón o en el tercer a quinto día de vida, se asociaban más a desarrollar hipertiroidismo neonatal. Y el punto de corte para los niveles del recién nacido con un 100% de sensibilidad y un 97% de especificidad fue de 10 veces el valor normal del punto de referencia. ¿Y qué pasa con las hormonas tiroideas? También quisimos evaluar qué pasaba con las hormonas tiroideas de nuestros recién nacidos. Vean ustedes cómo en gris están los recién nacidos que tuvieron TRAPS negativos, en verde están aquellos que tuvieron TRAPS positivos pero que no hicieron hipertiroidismo, y en rojo están los recién nacidos que tuvieron TRAPS positivos pero con hipertiroidismo. Y la única diferencia significativa fue entonces para la TSH. No hubo diferencias en la T4 libre ni en la T3 medida entre el día 3 a 5 de vida, pero sí tuvimos diferencia en la TSH, donde una TSH frenada por debajo de 1 fue altamente predictiva con 60-80% sensibilidad y 100% de especificidad para poder yo diagnosticar o poder predecir el riesgo de hipertiroidismo neonatal. Acá están los recién nacidos que hicieron el hipertiroidismo. Vean ustedes cómo están los valores de TRAPS maternos, 20, 18, una fue indeterminado. Vean ustedes cómo es la TSH entre el día 2 y 6 de vida. En general, la mayoría de ellos tuvo TSHs frenadas. Y vean ustedes cómo estaban los valores de TRAPS en el recién nacido. Esto es veces el valor normal, el punto de corte de referencia del laboratorio, 40 veces, 10 veces, 20 veces, 26 veces el valor normal. Por lo tanto, si pudiéramos ordenar este cuento entonces, y la Academia Americana de Pediatría lo hizo, hay asociación entre TRAPS maternos y riesgo de hipertiroidismo neonatal, y por tanto debemos medir estos TRAPS en la semana 20 a 24 de embarazo, y aquellas madres que tengan TRAPS positivo en el tercer trimestre del embarazo van a ser aquellas que van a tener riesgo de hipertiroidismo neonatal. Y si ustedes preguntan y la madre tenía sus TRAPS tomados en el tercer trimestre del embarazo y estos estaban negativos o normales, ese recién nacido no va a tener riesgo, por lo tanto no requiere seguimiento. Tiene utilidad medir TRAPS en sangre de cordón o lo antes que sea posible, y esto cuando hablamos de sangre de cordón en realidad es que sabemos que los TRAPS, la determinación en que te den el resultado te demoras 2 o 3 días, entonces mientras antes lo tomes, antes vas a tener el resultado para tomar decisiones. El medir TSH y T4 libre en sangre de cordón se relaciona con el hipertiroidismo fetal, pero no neonatal, así que no tiene sentido medir tan tempranamente hormonas tiroideas en el neonato, sino más bien esperar al tercer a quinto día de vida. Y acá es donde un poco lo que yo, por lo menos desde la endocrinología, le pediría el esfuerzo y la colaboración a los neonatólogos. Si tenemos un recién nacido que es hijo de madre hipertiroidea con TRAPS positivo en el tercer trimestre, o que están indeterminados, por tanto asumimos que son positivos, hay que hacer el esfuerzo de mantener hospitalizado a ese recién nacido para tomar función tiroidea entre el tercer a quinto día de vida. Y obviamente TRAPS, y con eso tomar la definición de si lo mantenemos hospitalizado, si lo podemos dar de alta. Ojo con esto, con las madres que estén en tratamiento con drogas antitiroideas. Las mamás que están con drogas antitiroideas pueden tener estas drogas antitiroideas pasan la placenta, están presentes en el recién nacido los detoxifica
en 3 a 4 días, y por tanto ese grupo de recién nacidos, hijos de madres que estaban con tratamiento con drogas antitiroideas, pueden hacer el hipertiroidismo más tardíamente. Acuérdense cómo en el grupo francés vimos recién nacidos que se hacen sintomáticos a los 7 días, uno que se hizo sintomático a los 14 días. ¿Cuáles son los indicadores clínicos para iniciar el tratamiento? Tener hipertiroidismo clínico y bioquímico. O sea, el tener una T4 libres en el recién nacido aislado no implica necesidad de que tenemos que partir tratamiento. A ese paciente lo podemos monitorizar, monitorización no invasiva, y hacerle seguimiento. Y si tenemos clínica, obviamente partimos con tratamiento. Y recordarles entonces que cuando vemos cuál es el riesgo en relación a los niveles de TRAPS maternos, la Endocrine Society dice que la madre que tiene TRAPS en el tercer trimestre 2 a 3 veces el valor normal. La ATA, la Asociación Americana de Tiroides, dice sobre 3 veces el valor normal. Esa madre es la que va a tener riesgo de tener un recién nacido hipertiroideo. ¿Y qué pasa con el punto de corte o con los niveles de TRAPS en sangre de cordón, entre el día 0 a 5 de vida? Bueno, aquí no hay tanto consenso, hay un grupo francés que establece el punto de corte en 6.8, recuerden que nosotros en nuestra serie clínica fue 5, pero en general en Europa y en Estados Unidos se ocupa harto el valor sobre 4. Si tienes el recién nacido sobre 4 veces el valor normal de TRAPS en sangre de cordón, es un recién nacido que tiene más riesgo. Finalmente, entonces, si tenemos TRAPS negativos en la madre en el tercer trimestre, ese recién nacido, olvídense, no necesita seguimiento. Pero si esa madre tiene TRAPS positivo en el tercer trimestre o indeterminados, ese recién nacido se lo tienen que dejar hospitalizado para evaluación. Evaluación clínica el primer día y obviamente tomar TRAPS y función tiroidea, tomar TRAPS lo antes posible y hacer una función tiroidea entre el día 3 a 5 de vida. Si los TRAPS están negativos en este recién nacido, denlo de alta con tranquilidad. Ese recién nacido no puede desarrollar hipertiroidismo neonatal porque los TRAPS son la causa. Si los TRAPS están negativos, no va a desarrollar hipertiroidismo. Pero si están positivos, hay que hacerle seguimiento. Ahora, si tenemos hipertiroidismo neonatal, ¿cómo hacemos el tratamiento? Lo hacemos con las mismas drogas antitiroideas que yo ya les había comentado. El tirosol es la más utilizada. Ojo que en el paciente que haya inestabilidad hemodinámica, ahí el manejo es neonatal duro, intensivo, en UTI, dependiendo de las necesidades del paciente. Puede haber distrés respiratorio, inestabilidad hemodinámica, etc. Ahí el manejo es de soporte. Y hay que recordar que las drogas antitiroideas pueden tener reacciones adversas. Puede dar, por ejemplo, artra urticaria, rash, puede dar hepatitis, y esto es menos frecuente de encontrar con las nuevas drogas antitiroideas como el tirosol que con propiltiuracilo. Cuando tenemos inestabilidad hemodinámica o una crisis tirotóxica, esto lo hemos aprendido de la tormenta tiroidea de los adultos, podemos ocupar Lugol. El Lugol al 5%, la ventaja que tiene una gota cada 8 horas o 3 veces al día, es que bloquea casi inmediatamente la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque inhibe la proteólisis de la tiroglobulina. Sin embargo, debe recordar lo siguiente: si van a ocupar Lugol, debe ser usado por lo menos 30 minutos a 1 hora después de haber iniciado las drogas antitiroideas. ¿Por qué? Porque el Lugol inicialmente produce una gran descarga de hormonas tiroideas y luego produce la inhibición. Me habían preguntado colegas muy queridos de neonatología, pero bueno, ¿dónde consigo Lugol hoy? Bueno, acá les tengo la papa, porque de verdad no es tan fácil de encontrar. Se manda a preparar al 5% como recetario magistral a Biofórmula. Biofórmula es el único recetario magistral donde ustedes pueden mandar a hacer Lugol hoy por hoy. Podemos ocupar glucocorticoides, ya sea como prednisona o como hidrocortisona, dependiendo de la condición clínica del paciente, si necesita endovenoso u oral, y lo que hacen los glucocorticoides es evitar el paso de T4 a T3. T3 es la hormona activa, lo que va a producir el efecto a nivel periférico, entonces nos puede ayudar. Y obviamente, para bloquear el efecto beta-2, beta-adrenérgico, o sea, el efecto beta-2 adrenérgico que potencia las hormonas tiroideas, podemos ocupar propanolol. Unas últimas palabras en relación a drogas antitiroideas y lactancia materna. ¿Se puede dar lactancia materna en la madre que está con drogas antitiroideas? Hay que evaluar si que las dosis máximas permisibles en la madre son 20 miligramos al día de tirosol o 300 miligramos al día de propiltiuracilo, y ojalá debiéramos administrarlo después de una alimentación al pecho.
Este es un lindo ejemplo de cómo deben converger en el manejo del recién nacido, que son nuestros pacientes, el buen manejo obstétrico, el buen manejo de endocrino adulto, el adecuado soporte del endocrino pediatra, pero por sobre todo el manejo inicial del neonatólogo. Finalmente quiero compartir con ustedes este caso clínico, una madre de 22 años que es primigesta, que hizo una enfermedad de Graves durante el embarazo. Ella llegó a tener TRAPS en el tercer trimestre de 27 unidades por litro con un valor normal que Barnafi Kraus es lo que está más disponible hoy por hoy en Chile, de menos de 1, o sea, estaban súper elevadas. Y entonces tuvimos un recién nacido de pretérmino de 34 semanas que se hospitalizó con su madre en puerperio, y al tercer día de vida tenía una TSH frenada, tuvo TRAPS que se tomaron prontamente, súper alto, y partió clínica, y por eso subió de puerperio y se hospitalizó en neonatología. Vean ustedes cómo llega hasta frecuencia cardíaca 195 por minuto con sudoración, hizo por ahí unas crisis de cianosis, y se manejó inicialmente con propanolol, tirosol y prednisona. Vean ustedes cómo tenemos inicialmente las hormonas que ya les había dicho, una TSH, vean, tercer día de vida, cuando la TSH habitualmente es de 10, 12, tenemos una TSH frenada. Ojo que esto puede ser súper útil si ustedes son neonatólogos o trabajan en neonatología y están en un centro donde no hay posibilidad de hacer TRAPS, por lo menos, pero sí tenemos hormonas tiroideas y saben que este paciente es hijo de madre hipertiroidea con TRAPS positivos o indeterminados y por tanto ustedes van a estar pendientes de si hace o no hipertiroidismo. Tener tempranamente una TSH frenada es un buen elemento y barato, entre comillas, o asequible para poder entender que ese paciente sí puede hacer hipertiroidismo. Vean ustedes cómo llegó a T4 libre de 12. Y acá un poco lo que les quiero transmitir es que, por suerte, los recién nacidos son bastante resistentes a la hipertirotoxinemia, porque cualquiera de nosotros, si tuviera T4 libre de 3 o de 4, se sentiría morir. Entonces lo que fuimos haciendo fue, cuando fue bajando o se fueron normalizando las hormonas, suspendimos el propanolol para no generar bradicardia, suspendimos la prednisona y fuimos disminuyendo el tirosol. Vean ustedes cómo a los 18 días de vida este paciente todavía seguía teniendo TRAPS bastante alto, 22. En ese momento bajamos la dosis de tirosol y miren lo que ocurrió. Al bajar la dosis de tirosol a 0,25, se volvió al mes de vida, vuelve de nuevo con hipertiroidismo bioquímico, no clínico. La TSH se estaba frenando y la T4 libre volvió a subir, así que tuvimos que volver atrás, tirosol de 0,5. Y luego ya pudimos hacer el descenso progresivo, incluso nos fuimos para el otro lado, este paciente estuvo transitoriamente hipotiroideo, lo apoyamos con levotiroxina, y ya a los 2 meses, 12 días, teníamos al paciente desinvadido de medicamentos. Pero vean ustedes cómo a los casi 3 meses este paciente seguía teniendo TRAPS circulantes positivos. Estas fotos fueron autorizadas gentilmente por la madre. Acá tenemos a nuestro pacientito al mes de vida. Sigue teniendo, si ustedes ven, este aspecto como de impresión de hipertiroidio. Acá está el guatón a los 2 meses y acá está un gordo exquisito, y la madre me autorizó a ponerla a ella para que vean un poco sus ojitos clásicos de enfermedad de Graves. ¿Qué pasa con los outcomes del hipertiroidismo neonatal? Porque se ha estudiado mucho qué es lo que pasa con el hipotiroidismo neonatal, pero el hipertiroidismo no sabemos mucho. Sabemos que hay más riesgos de craneosinostosis, de hipotiroidismo central transitorio, pero no hay datos consistentes ni buenos estudios que hablen sobre cómo es el neurodesarrollo de estos pacientes, si tienen más de déficit atencional o hiperactividad. Eso no está estudiado. Para terminar, el hipertiroidismo fetal y neonatal son entidades poco prevalentes, pero de alta morbimortalidad. La enfermedad de Graves es la principal causa de hipertiroidismo durante la etapa fetal y neonatal. Deben ser reconocidos oportunamente los factores de riesgo maternos y fetales para el desarrollo de una tirotoxicosis fetal y neonatal. Madres con Graves pueden ser hipotiroidias, recordar. ¿Por qué? Porque pueden haber sido tratadas con yodo 131 tiroidectomía. Hay que preguntar dirigidamente, sobre todo si ustedes están en puerperio y la madre le dice que tiene hipotiroidismo. El mayor riesgo de disfunción tiroidea fetal y neonatal lo presentan hijos de madres que tienen, las madres, TRAPS sobre 3 veces el valor normal, ¿ya? El recién nacido hijo de madre hipertiroidea con TRAPS negativos en el tercer trimestre no requiere seguimiento. El recién nacido hijo de madre hipertiroidea con TRAPS positivos o desconocidos en el tercer trimestre debe ser hospitalizado, medir TRAPS lo antes posible,
medir función tiroidea en la primera semana de vida para tomar decisiones. La presencia de TRAPS en sangre de cordón en el recién nacido, más de 4 veces el valor normal, es un buen indicador de riesgo de hipertiroidismo neonatal. Si nuestro recién nacido tiene TRAPS negativos, lo pueden dar de alta con calma porque ese recién nacido no tiene cómo desarrollar hipertiroidismo. El tratamiento prenatal de la madre es efectivo en mejorar la función tiroidea del feto, y hay falta de estudios sobre outcomes neurocognitivos a largo plazo en recién nacidos hipertiroideos, y nuevamente este es un lindo ejemplo de la importancia del manejo multidisciplinario de endoadulto, obstetra, neonatólogo y endopediatra. Muchas gracias por su atención.